Puedes hacerlo en este momento. Listo, pues. Ahí ya la estamos viendo. Sí, puedes colocarla en modo presentación. Perfecto, ¿Lista? Bueno, correcto. entonces nuevamente bienvenidos. En el espacio de hoy vamos a ver todo lo que es el manejo y uso de elementos de protección personal para residuos peligrosos. ¿Cuál va a ser nuestro temario? Tenemos entonces normatividad legal vigente, contexto y fundamentos de la seguridad, concepto clave sobre residuos peligrosos, riesgos y consecuencias, equipos de protección personal, uso y manejo adecuado de elementos de protección personal, prevención y mejora continua y procesos de gestión externa. Dando entonces alcance, ahí, Marta, ¿me confirma si me estás escuchando bien? ¿Si me están escuchando claro? Perfectamente, Ruth. Listo, ok. Bien, entonces, las normas que establecen los requisitos y obligaciones se distribuyen de la siguiente manera. Entonces, trajimos a colación el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 57 y 138, la Ley Novena de 1979 en su artículo 122, la Resolución 2400 de 1979 en sus artículos 176 al 201, el decreto 1072 del 2015, artículo 2.2.4.6.24, y normatividad específica sobre trabajo en alturas, que es la resolución 4272. En cuanto a lo que es el Código Sustantivo del Trabajo, en estos artículos, pues establece la obligación general del empleador de proteger la salud y seguridad de los trabajadores y proveer elementos adecuados. También aquí vamos a tomar el puntero. En cuanto a lo que es la ley novena, tenemos que se determina que los patronos están obligados a proporcionar a cada trabajador sin costo alguno los elementos en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales. La resolución 2400, entonces, es el Estatuto de Seguridad Industrial, detalla el uso, el tipo y las características específicas de protección para cabeza, ojos, cara, vías respiratorias, extremidades y cuerpo. El decreto 1072, entonces, nos habla que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, exige que el empleador suministre sin costo y garantice reposición y mantenimiento y capacitación para su correcto uso. Y en cuanto a lo que es la normatividad específica de trabajo en alturas, esta resolución dicta los requerimientos mínimos de seguridad para la protección contra caídas y los elementos de protección certificados necesarios para estas labores. Entramos entonces en el contexto y los fundamentos de la seguridad. Entonces, importancia del uso de los elementos de protección personal en el manejo de los residuos peligrosos. Tenemos entonces que los elementos desempeñan un papel fundamental en la protección de los trabajadores. Están diseñados para salvaguardar la integridad física y la salud de los operarios frente a los diversos riesgos a los cuales pueden estar expuestos durante el desarrollo de sus labores diarias. La protección esencial de todos estos elementos, pues es la última barrera para proteger a los trabajadores de sustancias tóxicas y de riesgos en residuos peligrosos. Los riesgos múltiples, pues es de el manejo de estos residuos que implican riesgos como heridas, inhalación de vapores, quemaduras que el elemento de protección personal ayuda a prevenir.
En la cultura de seguridad, pues el uso constante de los elementos de protección promueve normas de seguridad y reduce costos asociados a accidentes y al ausentismo laboral. En cuanto a lo que es la gestión integral, tenemos entonces que el elemento de protección debe integrarse con procedimientos, con capacitaciones al personal y supervisión para garantizar manejo seguro de los residuos. En cuanto a lo que son los conceptos clave frente a los residuos peligrosos, tenemos entonces unas definiciones y características de esos residuos peligrosos. Entonces tenemos que la definición del residuo peligroso, pues recordemos que es ese material o esa sustancia que representan riesgo para la salud y el medio ambiente que por sus características físicas, químicas y biológicas, pues pueden causarnos una afectación. Pasamos entonces a recordar las características principales de esos residuos, ¿cierto? Entonces tenemos que pueden ser corrosivos. Recordemos que esos residuos corrosivos son los que son capaces de corroer cualquier superficie con la que entren en contacto y principalmente están compuestos por ácidos. Tenemos los residuos reactivos, que de acuerdo a sus propiedades químicas pueden causar reacciones violentas, explosiones, liberar gases o vapores tóxicos. Residuos explosivos, que son todas aquellas sustancias que por alguna causa externa, por algún roce, por calor, por percusión, se transforman en gases liberando calor, presión o radiación en un breve espacio de tiempo. En cuanto a lo que son los residuos tóxicos, pues son todos esos residuos que contienen sustancias peligrosas químicas, tanto para la salud como para el medio ambiente. Los residuos inflamables, las sustancias que pueden incendiarse fácilmente debido a su composición química. Y en cuanto a lo que son los residuos biológicos infecciosos, pues son todos aquellos que contienen microorganismos patógenos como virus, bacterias, hongos, parásitos con el grado de virulencia que pueden afectar a un huésped susceptible. Y en cuanto a los residuos radiactivos, tenemos entonces que es cualquier material que contiene una sustancia radioactiva, que ya no tiene un uso útil, pero sigue emitiendo radiaciones, liberando energía. ¿Listo? Aquí, ¿qué más tenemos? El manejo y el riesgo combinado. Tenemos entonces que ese manejo de residuos implica riesgos como heridas, inhalación de vapores y quemaduras, que el elemento de protección pues ayuda a prevenir. Los residuos pues con múltiples peligros requieren evaluar todos los riesgos para seleccionar el equipo de protección adecuada. ¿Sí? Acá entonces ese manejo y el riesgo combinado, cuando un residuo tiene varios peligros al mismo tiempo, por ejemplo, que el residuo pueda ser tóxico, inflamable y corrosivo, no basta con considerar solo uno de esos riesgos. Es necesario analizar todos los peligros en conjunto para entender bien a qué se tiene expuesta esa persona o ese trabajador. Y en cuanto a lo que es la normatividad y la capacitación, pues las regulaciones garantizan un manejo seguro, se deben realizar capacitaciones y suministro de los elementos de protección personal para proteger tanto a trabajadores como a comunidad. Bien, tenemos entonces unos riesgos y unas consecuencias. ¿Cierto? Entonces, tenemos riesgos asociados al manejo inadecuado de los residuos peligrosos. Riesgos a exposición química. Entonces, podemos tener exposición química, incluyendo todo lo que es el contacto con la piel, inhalación de vapores tóxicos, de salpicaduras, causando enfermedades y quemaduras. Riesgos físicos en manejo. Entonces, manipular residuos peligrosos genera riesgos físicos como cortes, pinchazos, punciones o golpes por materiales cortopunzantes o pesados. La contaminación biológica, aquí la contaminación biológica es por residuos hospitalarios que pueden transmitir enfermedades infecciosas si no se usan protecciones adecuadas.
Y el impacto ambiental ilegal, pues el manejo inadecuado puede causar incendios, explosiones y contaminación ambiental con consecuencias tanto legales como reputacionales. Aquí entonces vamos a observar unos peligros y unos factores a los cuales podemos estar expuestos. Entonces tenemos que podemos tener fenómenos naturales, lesiones leves o graves y pérdida de vidas humanas, daños estructurales en edificaciones, maquinaria, infraestructura, contaminación ambiental y deterioro del entorno. Físico, por pérdida auditiva, progresiva o permanente, lesiones visuales, dolores de cabeza, por iluminación inadecuada, quemaduras o lesiones en la piel por radiaciones UV, infrarrojas, láser. Tenemos aquí químicos, irritación de ojos, piel, vías respiratorias, quemaduras químicas y lesiones cutáneas, daños a órganos internos, hígado, riñones, sistema nervioso, enfermedades laborales graves, incluso cáncer por exposiciones prolongadas. Biomecánico, dolores musculares y articulares de espalda, cuello, hombros, muñecas, inflamación y rigidez muscular, aumento de ausentismo laboral y rotación de personal. Biológicos, enfermedades respiratorias por inhalación de esporas, alergias e irritaciones en piel, ojos y vías respiratorias, intoxicaciones por contacto con desechos biológicos, complicaciones de salud a largo plazo. Condiciones de seguridad, que puede ser mecánico, por golpes, cortes y atrapamientos, eléctrico por quemaduras, locativo por golpes, caídas, tecnológicos. Tenemos por alturas, accidentes de tránsito, choques, volcamiento, servicio público por agresiones físicas o verbales. Y psicosocial, cuando se maneja estrés, desgaste físico, fatiga, violencia en el trabajo, trastornos del sueño, aumento de errores y accidentes laborales. ¿Cuáles serían entonces esos peligros y riesgos a los cuales estamos expuestos? En cuanto a lo que es peligro químico, estamos expuestos entonces a polvos orgánicos inorgánicos, a fibras, a líquidos como nieblas y rocíos, a gases y vapores, humos metálicos o no metálicos, material particulado. Y en cuanto al peligro biológico, pues lo que estábamos nombrando ahorita, todo lo que son virus, bacterias, hongos, parásitos, riquecias, picaduras, mordeduras y fluidos o excrementos. ¿Cuáles son esos mecanismos de transmisión del peligro químico y biológico que esté pues afectando a mi persona, ¿cierto? Aquí entonces, bajo vías respiratorias o vías aéreas tenemos la respiratoria, que ingresan sustancias al organismo a través de la inhalación. Es uno de los principales vías de exposición a riesgo tanto químico como biológico. En cuanto a lo que son los riñones, exposición a sustancias biológicas y químicas que ingresan al organismo y que pueden afectar su funcionamiento. Por contacto dérmico con la piel, son los primeros órganos en contacto con agentes ambientales, de inhalación o de contacto dérmico. Por vía oral o por transmisión de sangre, tenemos entonces la parte digestiva y la transmisión de sangre, que distribuye los tóxicos por todo el cuerpo. Y este se convierte en un vehículo clave para la toxicidad sistémica. Entonces, todo lo que es la parte digestiva y transmisión por la sangre. En cuanto a lo que es el sistema nervioso central, puede ser afectado por agentes biológicos y químicos que ingresan al organismo y alteran su funcionamiento, afectando la coordinación y la cognición. Por vías mucosas, el ingreso de sustancias químicas al organismo a través de todas las membranas mucosas. Entonces podemos tener los ojos, la nariz, la boca, la garganta, durante la manipulación, exposición e inhalación de los productos químicos. Y para el aparato reproductor, pues a través de vía sanguínea, algunos virus o bacterias que pueden estar presentes en la sangre, como VIH
y la hepatitis. Bien. Elementos de protección personal. Entonces, concepto y función. Tenemos entonces la definición y el propósito de esto, ¿sí? Entonces, es proteger a los trabajadores de los riesgos específicos, minimizando la exposición a sustancias nocivas y a lesiones. Tenemos que la protección específica por tipo de residuo, por tipo de elemento de protección. Entonces, cada elemento protege partes específicas del cuerpo según el riesgo que se identifique. Aquí, pues, como ejemplo, podemos tener los guantes, los tapabocas, las gafas, el casco, el overol. En cuanto a la importancia del mantenimiento y la calidad, el elemento de protección personal debe cumplir normas de calidad y estar en buen estado, pues, para garantizar efectividad y evitar riesgos. En cuanto a lo que es la responsabilidad compartida, ¿cierto? Tenemos que tanto empleadores como trabajadores deben colaborar para el uso correcto y constante de los elementos de protección personal. Así se asegura o aseguramos esa seguridad laboral, valga la redundancia. ¿Qué más tenemos aquí? Los elementos de protección, pues según el riesgo de exposición. Tenemos a nuestro amigo Hipólito, entonces, con esos elementos que se manejan como ejemplo desde nuestros centros de gestión sostenible de Ciudad Limpia. Tenemos entonces protecciones respiratorias, uniformes, protecciones para el cuerpo, botas, la protección auditiva, gafas, cascos, dependiendo de la actividad que nuestros empleados se encuentren, chalecos reflectivos, guantes, ¿sí? Aquí entonces vamos a empezar a describir, así pues de forma general, todos esos elementos con los cuales me voy a proteger de todos esos riesgos de exposición. Tenemos entonces los cascos, ¿cierto? Los cascos de seguridad, entonces, están diseñados para la protección de la cabeza contra impactos, traumas, contusiones, heridas y golpes. Se deben utilizar, ¿cierto? Porque se pueden caer objetos, se deben realizar trabajos en áreas con techos bajos o equipos en movimiento. Entonces, si hago estas actividades en estos espacios, puedo tener de pronto una contusión o un golpe. Hay posibilidad de hacer contacto con algún conductor eléctrico, ¿sí? Tenemos que los cascos tienen pues algunas partes específicas, ¿sí? Tienen un casquete, que es la parte externa, que es la rígida, que protege pues contra todo impacto. El arnés interno, que tienen estos cascos, sostienen el casco y absorbe pues los golpes. Tiene el barbuquejo, que este pues es opcional, que son estas tiritas. Es esa cinta que ayuda a ajustarlo pues al mentón. Y muchos o algunos modelos pueden traer viseras que protegen los ojos o la cara, que vienen pues adheridos a los cascos. Podemos tener cascos de varios tipos, ¿sí? Entonces, cascos industriales que pues son usados en construcción, en fábricas, en la minería, entonces protegen de los golpes y de las caídas de objetos. Cascos dieléctricos que pueden aislar o contra la electricidad, aíslan contra la electricidad, y cascos especiales que resisten las altas temperaturas o químicos. Para las gafas de seguridad, pues estas protegen los ojos frente a radiaciones, partículas en proyección, irritantes, lesiones por salpicadura y deslumbramientos. También podemos encontrar tipos de gafas, podemos tener de seguridad básica para proteger contra el polvo, contra partículas, que se pueden utilizar en talleres, en las partes de construcción y de carpintería. Las gafas contra químicos pues sellan completamente alrededor de los ojos, evitando pues la entrada de algún líquido o gas peligroso.
Gafas para soldadura, pues tienen lentes oscuros, protegen de la luz intensa, de chispas y de radiación. Y gafas cerradas que protegen totalmente el contorno del ojo, ideales para ambientes con alto riesgo. ¿Listo? Para los guantes, entonces tenemos que los guantes son las barreras diseñadas para resguardar tanto las manos, frente a los riesgos como sustancias químicas, elementos cortopunzantes, abrasiones, elementos calientes, sustancias biológicas. Entonces tenemos tipos de guantes para químicos, para anticorte, térmicos, desechables, dieléctricos, ¿sí? Entonces pueden ser fabricados en nitrilo, en neopreno, en PVC, en látex, en carnaza. Y pues se acomodan dependiendo al trabajo o a la labor que requiera ejecutarse en esa área. Para los elementos de protección ante el ruido, ¿cierto? Para la protección auditiva, tenemos entonces que es uno de los factores de riesgo con mayor frecuencia que están presentes en los ambientes laborales. Es necesario utilizar la protección auditiva cuando no se puede reducir el ruido, cuando hay ruidos repetitivos o sobrepasa los 85 decibeles. Los tipos de protección auditiva vienen en tapones o orejeras. ¿Sí? Los tapones pues son los que se pueden introducir dentro del oído, pueden ser de espuma, de silicona y pueden ser reutilizables. Son ligeros y son cómodos, entonces estos que tenemos aquí. Y los de orejeras pues cubren totalmente las orejas, tienen almohadillas que aíslan el ruido y ofrecen mayor protección en ambientes con mucho ruido. Entonces, como indicamos, pueden ser de inserción, semi-inserción y los de copa. En cuanto a lo que es la protección respiratoria, tenemos que se debe ser utilizada para proteger a las personas de la exposición de sustancias presentes en los lugares de trabajo. En la selección del tipo de protector respiratorio es importante, entonces la clase de trabajo que se va a ejecutar, a qué tipo de contaminantes voy a estar expuesto, la concentración, el tipo de exposición y el estado de salud. Tenemos entonces que los tipos de protección respiratoria, podemos tener mascarillas desechables, ¿cierto? Como ejemplo los N95, los filtros para partículas como polvos o virus de uso común en la salud o en el trabajo, donde pues, se generan polvos. Respiradores con filtros cubren la nariz y la boca, a veces media cara o toda la cara. Tienen filtros intercambiables según el riesgo y protegen contra gases, vapores y partículas. Equipos de respiración autónoma proveen aire limpio desde un tanque usados en ambientes muy peligrosos o sin oxígeno. ¿Cuál otro tenemos? Tenemos los tipos de protección en cuanto a lo que son overoles y delantales. Entonces, el overol de trabajo protege toda la piel del contacto directo de sustancias químicas, de las prendas y las prendas reflectivas, de accidentes por atropellamiento o errores por poca visibilidad, y los delantales para las labores de carga y descarga de sustancias corrosivas y líquidas. Entonces, el overol de protección cubre todo el cuerpo, brazos, piernas, torso. Puede ser desechable para trabajos con contaminantes, reutilizables, pueden ser de tela, resistentes o especiales, usados en industria, laboratorios y manejo de residuos. Los delantales pues cubren principalmente la parte frontal del cuerpo y pueden ser en tela para trabajos generales, pueden ser de plástico o PVC, estos son pues contra líquidos y químicos, y de cuero, pueden resistir chispas o calor. Y en cuanto a lo que son los elementos para protección de los pies, ¿sí? Estos están entonces para proteger de lesiones por impacto, derrames, de temperaturas extremas, resbalones, tropezones, choques eléctricos. También tenemos pues que hay varios tipos
de botas pueden ser con punta de seguridad, que son las famosas puntas de acero o de un material que sea resistente. Pueden ser con suela antiperforación, entonces evitan que clavos o objetos punzantes puedan penetrar la suela de estas botas. Impermeables o químicos, que pueden ser de coma o de PVC, dieléctricos, pues para manejo con electricidad, y antideslizantes, que son los de suela especial para evitar que se presenten caídas. Como nombramos dentro de la normatividad todo lo que venía del trabajo en alturas, pues aquí también nombramos algunos de esos elementos que son de protección para esta labor, lo que es el casco, las gafas de seguridad, la protección auditiva, los guantes antideslizantes, botas antideslizantes, su ropa de trabajo y el arnés de cuerpo completo. El uso y el manejo adecuado de los elementos de protección. Entonces, el uso adecuado de los elementos de protección durante todas las actividades. Se debe hacer una selección e inspección. Entonces, antes de iniciar, se debe elegir el elemento de protección adecuado y verificar que este esté limpio y que no presente ningún daño para una máxima protección. Debe haber una colocación correcta de los elementos de protección. Entonces, colocar el elemento de protección o ese equipo de protección siguiendo un orden lógico garantiza un ajuste cómodo y protección continua durante la actividad. El uso constante y el cuidado. Mantener el elemento de protección personal puesto durante toda la tarea evita, ¿sí? Puedo evitar tocar algún objeto con los guantes que están contaminados y esto puede reducir los riesgos. El retiro y la eliminación segura. Al terminar de realizar las labores, pues se debe retirar el elemento de protección personal con cuidado. Entonces, conforme me lo coloqué, ¿cierto? Que es de una secuencia lógica, el retiro de los elementos también van en una secuencia lógica, ¿sí? Los retiro con cuidado, ya si debo desecharlos, los desecho, y si requieren de limpiarlo, pues debo seguir los procedimientos que tengo internos, ¿cierto? Para evitar contaminación por estos elementos. Entonces, el manejo, la limpieza y el almacenamiento correcto de los elementos de protección es vital para garantizar su eficacia, evitar la contaminación cruzada y prolongar, pues, su vida útil. En cuanto a lo que es la limpieza adecuada, ¿cierto? De esos elementos de protección, pues tenemos entonces una limpieza y desinfección tras cada uso, ¿cierto? Es indispensable eliminar los residuos químicos y biológicos eficazmente. En cuanto a lo que es el almacenamiento, pues deben almacenarse en lugares limpios, secos y protegidos de la luz solar, de alguna humedad y de contaminantes para evitar daños. Inspección y mantenimiento. Se debe revisar el elemento de protección personal regularmente para detectar desgastes o daños y garantizar su efectividad en la protección. Reemplazo oportuno. Entonces, por daño o porque esté vencido, este debe ser retirado inmediatamente para mantener la seguridad del trabajador en todo momento. Vamos a ver algunos errores comunes, ¿cierto? Y recomendaciones finales. Aquí entonces tenemos una prevención y una mejora continua. Dentro de esos errores comunes en su uso, entonces, el no usar el elemento de protección personal por exceso de confianza o subestimarlo en la tarea pone en riesgo la seguridad del trabajador. Y esto lo vemos muchas veces, ¿sí? Ah, no, yo no lo utilizo, yo no lo uso, yo confío en la labor que estoy realizando y aquí es donde se presentan todos esos riesgos a la seguridad del trabajador. El uso inadecuado, ¿cierto? De esos guantes, de esos respiradores sin filtro correcto,
de equipos que estén dañados, reducen la protección eficaz de los elementos, ¿sí? La importancia de la capacitación, la formación continua. La formación continua y la supervisión son la clave para evitar errores y forzar al uso seguro de los elementos de protección personal. Recomendaciones finales de seguridad. Pues entonces, cumplir con procedimientos, reportar riesgos y fomentar cultura preventiva protege tanto la salud y reduce, pues, accidentes. Bien, para continuar, aquí entonces les voy a dejar en el chat para todos los participantes, les voy a dejar en el chat, y ahorita continuamos, 5 preguntas. ¿Listo? Vamos a interactuar con las personas que se conectaron y ustedes a través del chat nos van a comentar si estas preguntas que voy a colocar en el chat son falsas o verdaderas. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿cuáles son esos participantes, los 10 primeros participantes que nos indiquen, permítame, aquí, si es falso o verdadera las preguntas que estoy colocando en el chat. Permítame un segundito. Las vamos a colocar para interactuar con ustedes. Listo. Aquí acabé entonces de colocar en el chat 5 preguntas, ¿cierto? Entonces, así los más rápidos y los más pilosos, que sé que son todos, van a dar respuestas si es falso o verdadero, ¿cierto? Entonces, 1 es falso, 2 es falso, 3 es verdadero. Lo vamos a colocar a través del chat así rápidamente. Las 5 respuestas de una vez. ¿Listo? Entonces, nos preguntan, ¿el elemento de protección personal debe seleccionarse considerando la compatibilidad? Eso, muy bien. La compatibilidad química del material con el residuo. Aquí colocamos si es falso o verdadero. El uso simultáneo de varios elementos de protección puede generar nuevos riesgos si no se evalúa su interacción. Eso, están así muy activos, súper, verdadero, verdadero. Vamos a ver, falso. La 2 dice, súper, bien. Listo. Aquí tenemos a alguien que ya nos dio las respuestas así rápida de las 5 preguntas. Muy bien. Listo. Súper, eso me gusta, que estemos interactuando en el chat. Entonces, para los que respondieron así rápidamente, la respuesta a las 5 preguntas es verdaderas. Todas son verdaderas. Muy bien para los que escribieron verdadero, verdadero, verdadero. Súper. Muy bien, eso. Porque esta actividad es para que no se me vayan a dormir. Listo. Muy bien. Sí, entonces las 5 preguntas que colocamos en el chat son verdaderas. Vamos a volverlas a leer para que todas las tengamos. Entonces, primero, el elemento de protección personal debe seleccionarse considerando la compatibilidad química del material con el residuo. Sí, es verdadero. El uso simultáneo de varios elementos de protección personal pueden generar nuevos riesgos si no se evalúa su interacción. Verdadero. El nivel de protección del elemento de protección debe definirse según la clasificación del residuo peligroso. Verdadero. Las fichas de datos de seguridad ayudan a definir SPP adecuado. Muy verdadero. Recuerden que ustedes, por los residuos que generen, que sean peligrosos, deben tener una ficha de datos de seguridad donde están todas esas condiciones del residuo, ¿cierto? Entonces, es verdadera la pregunta número 4. Y el elemento de protección debe evaluarse periódicamente como parte del sistema de gestión de seguridad. Verdadero. Bien. Continuamos aquí ya en la parte final de la actividad, que es el proceso que
realizamos de gestión externa desde los centros de gestión sostenible y desde Ciudad Limpia, ¿sí? El manejo integral de los residuos peligrosos es un proceso continuo que busca minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Este proceso comprende 5 etapas fundamentales con las cuales se debe ejecutar. Debe ejecutarse bajo estrictas medidas de seguridad, ¿cierto? Y pues contemplando que deben estar de acuerdo a la normatividad legal vigente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la correcta recolección, el transporte, el almacenamiento, el tratamiento y la disposición final de los residuos peligrosos y el uso adecuado de los equipos de protección personal es una responsabilidad compartida entre todos los trabajadores y la organización. Nosotros entonces, dentro de estas etapas, tenemos nuestros elementos de protección personal desde que salimos de cada una de nuestras plantas de tratamiento o de cada una de nuestras bases. El personal se debe acercar con sus elementos de protección personal para prestar los servicios en el momento en que llega a cada uno de los generadores. Igual, el personal que trabaja en cada una de sus instituciones debe tener los elementos de protección personal en la entrega de sus residuos. En cada una de estas etapas nosotros tenemos los elementos pues acordes a cada una de las funciones. En la recolección, en el transporte, en el descargue en planta, en cada una de nuestras plantas de tratamiento, en el momento en que se lleva a su almacenamiento, en el proceso de llevar los residuos a los debidos tratamientos que ejecutamos desde los centros de gestión sostenible y después de ese tratamiento, pues esos elementos de protección que requiero para poder llevar mis residuos hasta esa disposición final. Bien, entonces estas son esas etapas fundamentales dentro de nuestros procesos internos y que en cada una de estas 5 etapas pues tenemos todos esos elementos de protección personal. Entonces, cumplir con su uso, ¿cierto? En cada una de estas etapas, sobre pues, los manejo de los residuos peligrosos, garantiza entornos de trabajo más seguros, reduce los riesgos para la salud y contribuye a la protección del medio ambiente. ¿Listo? Bien, me gustó que hayan participado en el chat, eso quiere decir que estaban atentos a la actividad del día de hoy. Recuerden que los elementos de protección personal no son opcionales, o sea, no es una opción, es tu responsabilidad el utilizarlos. La prevención inicia contigo. Y este eslogan que tenemos nosotros desde Ciudad Limpia es que yo me cuido y yo te cuido. Bien. Hasta aquí entonces llega la actividad del día de hoy. Agradecerles a todos el espacio. Desde los Centros de Gestión Sostenible de Ciudad Limpia estamos transformando territorios y construyendo futuro. Estuvo con ustedes, para las personas que me conocen, Ruth Arévalo, analista de valores agregados del Centro de Gestión Sostenible Centro, y fue un placer haberlos acompañado en esta actividad el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la asistencia a todas las personas que participaron en el webinar. Les recuerdo que en el chat dejé el link para registro de asistencia, también dejé el link para registro de preguntas si tienen alguna inquietud a través del correo electrónico que registren, pues les vamos a hacer llegar toda la información correspondiente a las inquietudes. También les compartí un código QR donde pueden encontrar la memoria del webinar para las personas que deseen descargarlas, pueden hacerlas escaneando el link. Entonces queremos expresarles nuestro sincero agradecimiento como siempre por haberse conectado al webinar del día de hoy. Les recordamos que el compromiso que ustedes tienen en participar en estos eventos es fundamental para el éxito de nuestras iniciativas de formación, desarrollo y crecimiento. El interés que tienen por mejorar y adquirir nuevos conocimientos y habilidades no solamente les beneficia a ustedes, sino que también fortalece a nuestra organización Ciudad Limpia en su conjunto. Esperamos que el día de hoy hayamos tenido una experiencia enriquecedora
y le recordamos que estamos comprometidos en seguir ofreciendo oportunidades de aprendizaje que fomenten su crecimiento y el de nuestra comunidad. Les deseamos a todos que tengan un muy feliz día. En Ciudad Limpia tenemos una convicción inquebrantable: proteger lo más valioso que compartimos, nuestra casa común, el planeta. Cada día, con innovación, disciplina y compromiso sostenible, transformamos residuos en oportunidades y territorios en futuro. Somos más que un operador de aseo. Somos un referente en gestión integral de residuos. Fortalecemos la economía nacional e internacional impulsando cadenas de valor sostenibles y construyendo progreso en las comunidades donde estamos presentes. Cada paso que damos reafirma nuestro liderazgo en una industria clave para el presente y el futuro del planeta. Nuestro compromiso es claro: optimizar los recursos del planeta y reducir el impacto ambiental. Apostamos a la economía circular. Reducimos la huella de carbono y operamos con tecnologías de bajas emisiones, adaptando soluciones que optimizan el consumo de combustible. En Ciudad Limpia, aportamos a 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con acciones que marcan diferencia real en el medio ambiente y en la vida de millones de personas. Además, creemos en la fuerza de retribuir. Desarrollamos proyectos sociales y ambientales que siembran conciencia, generan transformación y construyen comunidades resilientes. La verdadera transformación comienza en las personas. Impulsamos el bienestar integral y el desarrollo de talento humano, fortaleciendo la innovación, la prevención y el liderazgo de nuestros equipos. Porque en Ciudad Limpia sabemos que cuando crece nuestra gente, crecen nuestras comunidades y se multiplica nuestro impacto en la sociedad. Estamos listos para asumir los retos más exigentes de la región y del mundo. Con excelencia, innovación y visión sostenible, garantizamos la administración integral de residuos peligrosos y no peligrosos, aportando soluciones seguras y eficientes para empresas, ciudades y territorios. Nuestra presencia en Colombia y Chile nos permite trascender fronteras y llevar nuestra experiencia a una escala internacional, construyendo ciudades más limpias y sostenibles. Así reafirmamos por qué somos el aliado estratégico de quienes creen en territorios sostenibles. En cada desafío, en cada acción,
En cada transformación demostramos que somos más que una empresa. Somos un motor global de progreso que construye presente y proyecta futuro para el mundo. Ciudad Limpia, transformando territorios, construyendo futuro.